Lucas capítulo 1, por favor, hermanos. Lucas 1, versículos del 67 en adelante. Y esta noche vamos a hacer la lectura juntos. Vamos a hacerlo alternadamente. Yo leo los nones, ustedes los pares, ¿de acuerdo? Uno y uno. Vamos a hacer lectura de Lucas 1, 67 hasta el capítulo 2, versículo 7, ¿ok? Acuérdense, hermanos, que las divisiones de los capítulos y versículos no son inspirados por Dios. Dios dio un libro llamado Lucas, pero las divisiones, pues un arzobispo, un sacerdote se encargó de dividirlo y son buenas divisiones, nos ayudan a localizarlos, ¿no? Entonces, pero lo que es a veces difícil es olvidar que entre capítulo y capítulo es una misma historia. Entonces, este va a ser el caso. Vamos a leer algo que vamos a ignorar por un momentito, la división del capítulo 2, ¿ok? Repito, Lucas 1, 67 al capítulo 2, versículo 7. ¿Ya lo tienen, mis hermanos? ¿Sí? Ok, muy bien. Empiezo yo leyendo y nos alternamos. Dice así la palabra de Dios. Y Zacarías, su padre, fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo, todos, bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo, y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David su siervo, como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio, salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron, para hacer misericordia del juramento que hizo Abraham, nuestro padre, que nos había de conceder, que librados de nuestros enemigos, sin temor les serviremos, en santidad y en justicia delante de él todos nuestros días. Y tú, niño, profeta del Altísimo, serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para poner sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto la aurora, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Y el niño crecía y se fortalecía en espíritu, y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación en Israel. Si usted nota, cuando se habla del niño, habla de Juan el Bautista, ¿okay? Porque Zacarías es su padre. Capítulo 2, versículo 1. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Vamos a orar. Señor, te ruego que me des libertad para poder predicar tu palabra. Guíame con tu Espíritu Santo para que pueda compartir lo que tú me has mostrado que debo compartir acerca de la Navidad. Bendice estos puntos, bendice este mensaje. Te ruego que pueda tocarnos el corazón y ayudarnos a entender mejor tu palabra, pero también a entender mejor cómo debemos de celebrar esta Navidad. Bendice este tiempo, Señor, te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, muchas veces no sabemos bien cómo acercarnos a nuestro Dios, y allá afuera mucha gente bien intencionada
pues busca a Dios, tal vez ahí baja una aplicación de la Biblia, tal vez ahí busca de alguna manera ver en abril las películas de Semana Santa, y algunas personas van a alguna iglesia y muchas veces no se sabe cómo se acercan las personas o cómo deberían de acercarse las personas a nuestro Dios. Y en la Navidad es muy parecido. En la Navidad las personas de muchas maneras intentan acercarse algunos a Dios, algunos ni siquiera lo toman en cuenta. Algunas personas están centradas en la Navidad, y aunque es un tiempo espiritual, o debería de hacernos un poco más sensibles, ellos a veces se centran más en la cena, en el aguinaldo, en los regalos, en las reuniones y las cenas de trabajo, en los regalos que hay que comprar o hay que recibir. Sin embargo, el cristiano debería de cuidar mucho su corazón en este tiempo de Navidad, porque nuestra sociedad ya está tan tergiversada en cuanto al propósito de la Navidad, que podemos a veces ser llevados por la corriente del mundo y estar más preocupados por qué va a haber de cenar que pensar en el Señor Jesucristo. A veces no sabemos cómo acercarnos al Señor. Leí acerca de un jovencito, un niño pues. Un niño estaba sentado en la mesa de la cocina, estaba escribiendo una carta al Señor para ver qué juguetes habría de recibir de Navidad. Y entonces él empezó a escribir una línea, una carta al Señor, y escribió esto: yo me he portado bien por 6 meses. Pero hizo una pausa mental y rayó los 6 meses. Y escribió 3 meses. Y iba a seguir escribiendo, pero volvió a pensar y volvió a leer desde el principio: yo me he portado bien por 3 meses. Y volvió a rayar esos 3 meses. Y luego escribió 2 semanas. Y se puso a pensar, y él sabía que no había sido tan buen muchacho. Así que, pues entonces, él fue allá a la sala donde ponían una especie como de nacimiento, y agarró el muñequito de María. Y entonces regresó a la cocina y entonces escribió: querido Dios, si quieres volver a tu mamá, si quieres ver a tu mamá otra vez. Y entonces escribió su carta, ¿verdad? Y hermanos, muchas veces uno se acerca con esa actitud al Señor, con amenazas, o a veces uno se enoja si no nos concede lo que nosotros queremos. A veces las personas vienen con otras expectativas. Mucha gente viene a la iglesia para ser servidos, en vez de servir y buscar adorar al Señor. Y muchas veces, como ese niño, venimos con una concepción incorrecta a buscar a Dios. Y de esa misma manera muchas veces venimos a la Navidad con una concepción incorrecta de qué es la Navidad, hermanos. En ocasiones les digo, hay muchas cosas que hay en la mente del cristiano en estas fechas, que terminamos olvidando qué es lo más importante de la Navidad, que es el Señor Jesucristo. Jesucristo debería de ser la razón de la ocasión, diría alguien. Jesucristo es la persona más importante en la Navidad. Y sin embargo, a veces se nos va y no pensamos y no meditamos en el Señor Jesucristo. Quiero preguntarle, ¿cómo podría usted meditar y pensar un poco más en el Señor Jesucristo en estos días? Muchas veces, tristemente, celebramos la Navidad sin tomar en cuenta al Señor Jesucristo, que Él es la razón de la Navidad. Navidad significa natividad o nacimiento. Y así como increíble que pareciera que celebremos un cumpleaños sin que la persona esté ahí, la persona cumpleañera esté ahí, de esa misma manera ocurre a veces en la Navidad. Me acuerdo alguna vez en el colegio bíblico, nosotros celebramos el cumpleaños de alguien, pero no llegó esa persona, entonces pues tuvimos que celebrarlo en su honor. Y nos tomamos una foto celebrando el cumpleaños, se la mandamos, tuvo una emergencia y esta persona no pudo llegar. Y es un poco extraño, ¿no cree usted? Celebrar un cumpleaños sin el cumpleañero allí. Sin embargo, así a veces es nuestra Navidad, hermanos. Celebramos la Navidad, celebramos la venida de Cristo sin realmente hacer al Señor Jesucristo partícipe de nuestra Navidad. Por eso se me hizo bonito lo que decía hermano Darío el domingo en la mañana, ¿verdad? Hay que buscar leer, orar, hacer algo espiritual dentro de nuestra Navidad. Así que nuestra Navidad, si ha de ser una buena Navidad, tenemos que realmente pensar en que realmente fue el nacimiento del Señor Jesucristo.
Ahora, entonces Jesucristo es la persona más importante en la Navidad. Y al estar leyendo este relato, hermanos, debe recordar que la Navidad nos debe hacer pensar en que Jesucristo fue el presente que Dios dio en la Navidad o en esa fecha cuando nació el Señor Jesucristo. Fue el presente que nos dio la humanidad. Cristo es el regalo de Dios para la humanidad. Es lo que celebramos en la Navidad, que Cristo nos fue dado, un niño nos es dado, ¿verdad? Entonces es importante, hermanos, que nosotros pensemos en que el Señor Jesucristo es el presente que Dios nos da en esta Navidad. Y al estar viendo este relato, hermanos, hay tres maneras que deberíamos nosotros de considerar en este pasaje, que nos van a ayudar a recordar la Navidad como deberíamos de recordarla. Pensamos en el Señor Jesús, pensamos en su nacimiento, pero deberíamos, a mi parecer, pensar en tres aspectos de ese regalo que es el Señor Jesucristo. Yo pienso que deberíamos de pensar en su perdón, en su presencia y en el pesebre. Y cada una de ellas nos enseña algo diferente. Por ejemplo, el presente de su perdón. Vean el versículo 77. En nuestra lectura, hermanos, estaba Zacarías por primera vez hablando después de mucho tiempo de estar mudo debido a su incredulidad. Pero él escribe en una tabla que su nombre iba a ser Juan, ¿verdad? El nombre de su hijo. Y entonces empieza a hablar, y lo primero que habla es una de las profecías acerca del Señor Jesucristo. Se habla del Señor, y vea lo que se dice de él en el versículo 77. Bueno, desde antes. Vea el versículo 68 y 69, donde dice: bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo, y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David su siervo. Ahí está diciendo, nos levantó un poderoso Salvador. Pero vea más adelante en el versículo 77, dice: para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados. Y hermanos, algo que deberíamos recordar en este tiempo de Navidad, sí es el Señor Jesucristo, pero ¿qué aspectos del Señor Jesucristo? Que Él nació en este planeta para perdón de pecados, dice ahí Zacarías. Es increíble que apenas iba a nacer el Señor Jesucristo y ya estaba profetizándose que su venida iba a ser con el fin de limpiar los pecados, para conocimiento de la salvación de Dios y para el perdón de los pecados. Hermanos, es importante, hermanos, que recordemos que el Señor Jesucristo en la mente de la gente es un bebé que nació y que celebramos su nacimiento, pero hasta ahí. Quizás algún filósofo o universitario podría considerar a Jesús y poner su nacimiento o recordar o poner ahí en su computadora o en su celular ahí algo de Navidad y poner, si gustan, al Señor Jesús o una figura del Señor Jesucristo. Sin embargo, se les olvida cuál es el propósito principal. Quizás alguna persona podría recordar que fue el nacimiento de Jesús, pero muchas veces no van a entender que la razón por la que Él nació es para darnos el perdón de nuestros pecados. Hermanos, el Señor Jesucristo, mucha gente lo considera un buen filósofo o un buen moralista o un buen maestro o un buen líder religioso, pero el Señor Jesucristo no vino a hacer nada de eso. Él vino a darnos el perdón de nuestros pecados, hermanos. Recuerde usted que sin el Señor Jesucristo ninguno de nosotros tendría sus pecados perdonados, hermanos. Estaríamos muertos en nuestros delitos y pecados, dice la Biblia. Así que, hermanos, tenemos que recordar que la única manera en que Dios podía darnos el perdón de nuestros pecados es a través de mandar a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros en la cruz. Por eso, hermanos, es que nosotros debemos recordar que es la medida más extrema, pero fue la única manera efectiva para darnos el perdón de nuestros pecados. Recuerde usted que en el Antiguo Testamento siempre se hablaba de cubrir los pecados. De hecho, la palabra que tiene que ver con quitar los pecados o con cubrir los pecados, habla de eso, ¿verdad? De nada más cubrirlos. Sin embargo, en el Nuevo Testamento ya no se habla de cubrir los pecados, se habla de quitar los pecados. Y Dios lo hace así porque Él sabía que la sangre de los machos cabríos y de los toros no podía lavar completamente los pecados. Pero cuando Jesucristo vino, una de las primeras presentaciones que le hicieron, precisamente por Juan el Bautista, fue esa tan famosa, ¿verdad? He aquí el Cordero de Dios que quita
quita el pecado del mundo. Y hermanos, cada vez que usted piensa en el Señor Jesucristo en estos días, piense en el nacimiento de Jesús, piense que Él vino para limpiar nuestros pecados. Y hermanos, la verdad es que, no sé usted, pero yo creo que todos tenemos una lista muy grande de pecados, y si fuera porque Dios nos viera en nuestros pecados o viera nuestros actos, ninguno de nosotros merecemos realmente ni el perdón ni su salvación. Pero el Señor Jesucristo nos vino a dar el perdón de nuestros pecados. Y Él aguantó eso en la cruz, hermanos. Acuérdense que el Señor Jesucristo pudo haber orado al Padre y le hubiera mandado muchas legiones de ángeles para defenderlo, pero no lo hizo. Y aún el Señor Jesucristo le dijo a Pedro: guarda tu espada. Pudo haberse dejado defender por Pedro. ¿Se acuerda que sacó la espada? Pero nuevamente el Señor Jesucristo le dijo: guarda tu espada. Porque el Señor Jesucristo sabía que para eso había venido, hermanos, para darnos el perdón de nuestros pecados. Y hermanos, aún en la Navidad uno debe de estar consciente que si no fuera por la muerte de Cristo, nosotros seguiríamos no solo en nuestros pecados, sino también en nuestro camino al infierno. Así que, hermanos, cuando pensemos en el Señor Jesucristo en esta Navidad, pensemos en su perdón, el perdón de nuestros pecados, y debería de darnos gozo en nuestro corazón. Hay muchas razones por las cuales estar triste tal vez en estas épocas, pero quizás una razón que todos los creyentes tenemos es precisamente saber y recordar que nuestros pecados ya han sido perdonados, hermanos. ¿Se acuerda cómo era su vida de pasado? ¿Se acuerdan los pecados que usted tiene? ¿Se acuerdan las cosas que nada más de recordarlas le causa vergüenza en su corazón? Bueno, esas cosas, hermanos, el Señor Jesucristo vino a darnos perdón de nuestros pecados el día que le recibimos como nuestro Salvador. Así que cada vez que pensemos en esta Navidad en el Señor Jesucristo, pensemos en su perdón, porque desde Lucas capítulo 1 ya estaba planeado, ya estaba pensado que el nacimiento de Cristo y la muerte de Cristo habrían de lograrnos el perdón de nuestros pecados. ¿Quiere estar agradecido en esta Navidad? Medite en el perdón de sus pecados. No solamente en el perdón de nuestros pecados, sino en segundo lugar, también hay que estar agradecidos por la presencia de Cristo entre nosotros. Vea el versículo 78, hermanos. Léalo conmigo, por favor, versículo 78. Ahí hay una frase que me gustó. ¿Cómo dice, hermanos? Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto la aurora. No solamente vino para dar conocimiento de salvación y para perdón de pecados, sino también dice ahí, con que nos visitó desde lo alto la aurora. Hermanos, cuando el Señor Jesucristo vino, Él estaba realmente visitando su pueblo, estaba visitando y buscando a vivir entre nosotros, y realmente la Biblia habla mucho de que Cristo vivió entre nosotros, pudiendo haberlo evitado. La Biblia dice que aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Qué interesante, hermanos, hubiera sido que nosotros viviéramos en los tiempos de Jesucristo, imagínense, y haber estado ahí en Israel y escuchar en el monte ahí el sermón de las bienaventuranzas. ¿O se imagina por un momento poder haber visto un milagro del Señor Jesucristo? ¿Se imagina a ese endemoniado gadareno del que todos le temían venir de rodillas, postrarse ante Él y que fuera liberado por el Señor Jesús? ¿Se imagina qué bonito debió haber sido platicar con el Señor Jesucristo, o como Juan el apóstol recostarse sobre el pecho del Señor Jesús? ¿Se imagina usted poder por un momento estar allí donde estaba la mujer adúltera a punto de que todos la apedrearan, todos con sus piedras, y uno fue aventando la piedra al piso yéndose, hasta que el Señor Jesús quedó con ellas solos y le dijo: bueno, ni yo te condeno, vete, no peques más? ¿Se imagina, hermano? Qué bonito. Esto habla de que cuando Dios envió a su Hijo, realmente Dios nos visitó y estuvo aquí entre nosotros. De hecho, recuerde lo que significa uno de los nombres del Señor Jesucristo, que es Emmanuel. ¿Qué significa, hermanos? Dios con nosotros. Y es bien bonito pensar que realmente cuando Cristo vino a la tierra, Dios estuvo con nosotros. Pero hay algo más, hermanos. No nada más puede pensar usted en que esa gente fue privilegiada, porque cuando usted y yo recibimos a Cristo, Él entra a nuestro corazón y sentimos su presencia.
¿Alguna vez ha sentido el desamor y cómo el Señor le consuela y siente amor? ¿Alguna vez ha sentido vergüenza de su pecado y que el Señor Jesucristo le hace sentir amado y aceptado? ¿Alguna vez ha tenido mucha turbación y el Señor Jesucristo le da su paz? Qué bonito, hermanos, que no nada más son los apóstoles o la gente de Israel que pudo ver al Señor Jesucristo físicamente. Yo creo que lo más importante es que también nosotros podemos experimentar su presencia, hermanos. Y a lo mejor nos podrían quitar muchas cosas en esta tierra, pero hay algo que nada ni nadie nos puede arrebatar, y es la presencia del Señor Jesucristo en nuestro corazón. ¿Sí ve? Y también esa es otra razón por la cual estar agradecidos, ¿verdad? Cuando pensamos en la Navidad fue que Dios visitó al hombre. Y eso es lo que pasa en nuestro corazón. Cuando recibimos a Cristo, Él está en nuestro corazón, hermanos. Y su presencia debería de llenarnos de gozo. Estaba pensando cómo muchas veces hay personas que cuando vienen a nosotros nos causan gozo. Precisamente en Navidad muchas veces vemos a familia que pues tiene meses o años que no vemos, ¿verdad? Nosotros vamos a ver a familia que pues, no sé, no recuerdo en la Quebrada hace cuántos, tal vez un año, creo que fue la última vez que fuimos a verlos. Y causa gozo cuando tú ves a alguien que hace mucho tiempo que no le ves, ¿verdad? Me acuerdo también cuando mi esposa y yo estábamos comprometidos. Para mí era muy bonito cuando ella venía de Pachuca, venía acá y quería robarme, yo no me dejaba, ¿verdad? Y ella venía y se quedaba con mis papás y paseábamos y era bien bonita su visita. Igualmente yo buscaba visitarla allá en Pachuca, apenas me daba un tiempo y me iba para allá. A veces los domingos en la tarde, apenas terminaba el servicio, yo ya me iba a Pachuca, ¿verdad?, a visitar a mi futura esposa. Y ese tipo de visitas eran muy lindas, pero a veces se nos olvida, hermanos, que la visita más bonita que jamás alguien puede tener es que cuando recibimos a Cristo, Cristo nos visitó nuestra vida y entró a nuestro corazón. Y desde ese momento, hermanos, no hay nada que pueda robarnos la presencia que Cristo tiene en nuestra vida. Y hermanos, sí podemos tener tiempos difíciles, pero debemos recordar que en los tiempos difíciles el Señor siempre va a estar con nosotros. Hay un hermano que siempre, bueno, no es siempre, pero siempre que voy con él tiene buena actitud. Y varias veces cuando le pregunto cómo está, y dice, pues no tan bien, pero siempre Él está con nosotros. Siempre me lo dice así, y me anima mucho el recordarlo. Él sabe que sí hay días malos para los cristianos, sí hay tiempos difíciles para los creyentes, pero Él sabe que hay algo que nunca va a dejar de ser en nuestra vida, y es la presencia del Señor en nosotros. ¿Sí ve? Debemos estar agradecidos por su presencia, que en los tiempos malos también Él está con nosotros. ¿Sí ve? Así que en la Navidad, cuando pensemos en el Señor Jesucristo, piense en el perdón que nos da de nuestros pecados. Número 2, piense también en esta preciosa presencia que está con nosotros, ¿verdad? La presencia de Cristo en nosotros. Y también, hermanos, quiero que sepa que su presencia nos da beneficios. Vea el versículo número 79. El 78 dice que nos visitó desde lo alto la aurora. Y el versículo 79 vienen dos conjunciones, ¿verdad? Dos palabras, dos preposiciones que son para, ¿no? Para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombras de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Cada vez que usted ve en la Biblia la palabra para, recuerde que es un propósito, ¿sí o no? Me enseñaban en estos meses que cuando viene la palabra para, esa es una cláusula condicional, o una cláusula que muestra propósito. Así que Él nos visitó, pero no nada más para estar ahí, ¿verdad? Él nos visitó, y dice, para dar luz. Hermanos, cuando usted y yo vivíamos en tinieblas, el Señor Jesucristo entró, nos perdonó, pero nos dio luz, prendió las luces de nuestra vida, ¿verdad? Y además dice el texto, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Qué bonito que usted y yo tenemos a Cristo en nuestro corazón al haberle recibido, hermanos, porque de esa manera nosotros sabemos que Él va a encaminar nuestra vida por caminos de paz. Hermano, lo único que usted tiene que tener presente para que le vaya bien y tenga una vida de paz es simplemente tome en cuenta al Señor Jesucristo en todas las decisiones que tome. Siempre piense
en que el Señor le va a querer encaminar. ¿Cuántas veces como cristianos tomamos malas decisiones, hermanos? Y a veces nos metemos en problemas o terminamos en lugares que no deberíamos estar o en consecuencias que no deberíamos de tener. Pero hermanos, si tan solo usted y yo siempre buscáramos al Señor, acuérdense que Él nos visitó para encaminarnos por caminos de paz, hermanos. Él es el GPS de nuestra vida que nos orienta, ¿sí o no? Y así como cuando uno no sabe, no sé si usted recuerda esos años donde uno no sabía qué hacer, a dónde ir, y estaba perdido en el coche, y a veces uno preguntaba y estaba a expensas de la gente, no por aquí, no por allá, y uno no sabe, ¿verdad? Y mucha gente, no sé por qué la gente dice, sí, derecho, no sabe, pero sí, derecho, todo derecho. Una vez que nos perdimos ahí en Puebla, así le decían a un amigo que iba manejando, ¿verdad? Íbamos a tocar en una boda, y todos a los que les preguntaba decían, derecho, derecho. Entonces hasta decíamos, la única palabra que saben decir allá. Y muchas veces así nos sentimos en nuestra vida, desorientados. Pero es bonito cuando uno prende el GPS, ¿no? Prende el GPS, ese invento tan bonito, ¿verdad? El GPS te dice dónde estás y qué tienes que hacer para llegar a donde quieres. Y está bonito. Mientras tengas internet, mientras tengas señal, puedes llegar a cualquier parte del mundo. Hace ratito yo pedí el transporte para llegar acá y me puse a ver y hice chiquito el mapa y dije, y vi todo el planeta. Y dije, o sea, yo puedo llegar literalmente a cualquier lugar con este aparato, ¿verdad? Con el GPS. Hermanos, no se olvide que teniendo usted al Señor Jesucristo en su corazón, Él es el GPS de tu vida. Él te orienta, Él te encamina. Y dice ahí, te encamina por caminos de paz. No sé qué decisiones tenga que tomar en el futuro. A lo mejor es acerca de un trabajo, a lo mejor es acerca de una carrera, qué carrera tomar, con quién casarme, qué decisiones tomar en cuanto a trabajo, en cuanto a negocio, qué planes tener, qué cosas hacer en el futuro en mi vida. Pero hermanos, recuerde que el Señor Jesucristo es nuestro GPS. Mientras usted y yo le consultemos, le oremos, le preguntemos y le digamos, Señor, guía mi camino. ¿Para qué vino el Señor? Ahí dice, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Y mientras nosotros nos dejemos guiar por el Señor, vamos a andar por buen camino, hermanos. ¿No le alegra saber que el Señor le va a encaminar por buen camino si usted le pregunta? Es lo bueno de aprender el GPS espiritual, ¿verdad? Que el Señor siempre nos va a encaminar por buenos caminos. Él nos visitó, Él entró a nuestro corazón, su presencia está en nosotros para guiarnos cada día, ¿sí ve usted? Así que debemos estar agradecidos en esta Navidad por el Señor Jesucristo, por el perdón de nuestros pecados y también por su presencia en nuestra vida que nos guía cada día. Pero hay una cosa más por la que estoy agradecido, no solo por la bendición de su perdón, no solamente por la bendición de su presencia, sino también por la bendición del pesebre, hermanos. Capítulo 2, versículo 7, por favor. Leámoslo juntos. Capítulo 2, versículo 7. ¿Cómo dice? Y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. En el versículo 12 también dice, esto os servirá de señal, hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. A mí me sorprende siempre pensar en el pesebre, hermanos. Para mí el pesebre es algo increíble, porque todos los que tenemos hijos siempre buscamos lo mejor para nuestros hijos. Buscamos comprar un Moisés, buscamos comprar ahí una cunita, buscamos comprar una tina para bañarle, buscamos tal vez la ropa adecuada, la lavamos. Mi esposa me decía, no, pero no vamos a comprar del jabón normal para lavar la ropita, tiene que ser sin parabenos. No sé ni qué sea eso, ¿verdad? Pero me decía, tiene que ser sin parabenos. Y entonces uno de los jabones más caros era el que teníamos que comprar para la ropita de los bebés, y esperábamos con ansia a nuestras hijas y teníamos preparado las cosas, compramos pañales y todos los que tienen un bebé tratamos de hacer eso, ¿verdad? De hacer preparativos para recibir al bebé. Pero me parece increíble que la venida del Señor Jesucristo
fue tan inesperada que ni siquiera María se lo esperaba. Porque la Biblia, aunque ella ya sabía que estaba embarazada, pero les agarró las labores de parto ahí en Belén. ¿Se acuerdan ustedes que ellos estaban en Nazaret? Ahí tenían el Moisés tal vez, ahí tenían los pañales, no sé qué tanto tenían, pero lo tenían todo ahí, ¿verdad? Pero tuvieron que viajar debido al censo que hizo Augusto César, y entonces al ir, que les toca en el viaje, ¿verdad? Y entonces, no sé si aquí, en qué tienda compraron los pañales. Yo creo que ahí en la farmacia de enfrente, cómprate un pañal porque este bebé tiene que tener pañales. No había Moisés dónde ponerlo y lo pusieron en un pesebre. Yo sí creo que mínimo le dieron una limpiadita al pesebre, pero yo de todos modos creo que un pesebre no es el lugar apropiado para el Señor Jesucristo, ¿sí usted? Ni siquiera para un bebé. Estoy seguro que si usted no tuviera dónde poner al bebé, pues mejor lo toma en sus brazos, ¿verdad? Para mí el pesebre, hermanos, es algo muy especial. El pesebre era una señal. El versículo 12 dice, iba a ser una señal para los pastores. Pero también, hermanos, para mí nacer en un pesebre era un símbolo o una muestra de la humildad del Señor Jesucristo. Hermanos, ¿no le parece algo raro que Dios permitiera que su hijo fuera puesto en un pesebre? Y además, hermanos, ni siquiera hallaron lugar en el mesón. ¿Se acuerda usted? Tocaron, yo creo que estaba a reventar toda la ciudad de Belén, todas las posadas llenas, los mesones ya no tenían lugar. Y no sé si a usted le ha pasado, ¿verdad? Pero es difícil cuando uno llega a un hotel y resulta ser que ya no hay lugar, y dices, ¿qué hago ahora? Me acuerdo la última vez que recibimos un pastor invitado y yo le mandé a alguien y a un hotel de aquí, de Valle Charco, le dije, por favor, ve y reserva para el pastor. Me mandó un mensaje y me dijo, sí, ya está, pastor. Amén. Pues terminamos el servicio, eran no sé, como a las 10 de la noche que terminamos de cenar, y los llevamos, y entré, no, es que no hay reservaciones, pero si mandé a alguien, no, es que no tenemos lugar. Eran las 10 de la noche, y dije, ¿y ahora qué voy a hacer? Y más que los hoteles de aquí de Valle Chaco no son muy recomendables, ¿verdad? Y entonces dije, ¿qué voy a hacer? Entonces, a las 10 de la noche, ¿dónde meto al pastor? En mi casa no había espacio. Y pues me dio mucha pena con el pastor. Dije, pastor, discúlpeme, yo hice la reservación, pero ahora resulta que no hay reservaciones y pues ya están todos los lugares reservados o usados, pues. Le tuve que marcar a un hermano. Dije, hermano, discúlpame, ¿crees que puedes recibirme con el pastor? Y pues lo llevé al pastor. Ahí se quedaron con el hermano y me sacaron del problema. Ahora imagínense a Dios viendo que ellos no tenían ni lugar donde poner a su hijo amado y terminando poniéndolo ni siquiera en una habitación de una posada, sino terminó en el estacionamiento, en el estacionamiento de los burros, ¿verdad? En el establo. Y dentro del establo terminó su hijo en un pesebre. Hermanos, yo creo que eso tiene que ver con la humildad que el Señor vino a reflejar en su primera venida. Yo creo que el pesebre es una lección también de vida para los cristianos. Si nuestro Salvador fue humilde, nosotros deberíamos de ser humildes. Y yo creo que ese problema que tenemos con el ego, con el orgullo, es bien pesado. Y uno debe de aprender, hermanos, a ser humildes en nuestra manera de ser. Y también, hermanos, recordar que las posesiones no son lo más importante de nuestra vida. Jesucristo y el Padre permitieron que Él fuera puesto ahí como una señal de que lo material no es lo más importante en esta tierra, hermanos. El Señor Jesucristo no tuvo ni siquiera una cama, un Moisés decíamos, y eso debe de nosotros enseñarnos que no importan tanto los regalos materiales, no importa qué tantas cosas compres. Yo he visto que muchas personas, yo les pregunto, qué bueno, ¿cómo les fue la Navidad? ¿Qué cenaron? Muchas veces preguntamos eso, y muchas veces yo me he visto avergonzado cuando dicen, no, pues lo de siempre, pastor. Y yo me avergüenzo porque los hice sentir mal, ¿sí ven? Y me dicen, no, lo de siempre, o un pollito. Yo así como que, qué mala pregunta hice, ¿verdad? Pero hermanos, aunque nos tocara comer un pollito nada más, o lo de siempre,
aún puede ser una buena Navidad, ¿sí usted? Y el pesebre nos debe recordar que las cosas materiales no son tan importantes, hermanos. Finalmente, todos vamos a dejar todo lo que tenemos cuando vayamos con el Señor, ¿no? Más bien deberíamos de usar lo que tenemos para honrarle, glorificarle y para hacernos tesoros en el cielo y no en la tierra, ¿verdad? Entonces, hermanos, yo les quiero animar a que no se permitan ustedes entrar en el juego de nuestra sociedad tan materialista, ¿no? Siempre todos los niños, ¿qué te trajeron? ¿Qué juguetes nuevos tienes? Como si eso fuera lo único importante. Y a veces uno también se aflige, y es que no tengo dinero para comprarle juguetes. Y hermanos, realmente no necesitamos mucho cuando no somos materialistas. Y también si usted le enseña a sus hijos no ser materialistas, con cualquier juguetito puede ser suficiente. Me acuerdo, nos daba risa porque llevábamos a Ariel al mercado de juguetes y pues siempre ella quería comprar algo y le decíamos, no compres nada, primero camina, ve todo, ya que recorramos todo el mercado y veas todas las opciones, ahora sí decides. Porque siempre los niños compran algo, no, yo quería eso, y ya no hay dinero. Así que, y era bien chistoso porque terminaba comprando así como 10 cositas chiquitas, ¿verdad? En vez de comprar algo grande o algo caro, compraba de lo chiquito. Y eso a mí me enseña, hermanos, que realmente los niños no les importan, muchas veces de chiquitos, no les importan las cosas materiales. A veces nosotros deberíamos de pensar menos en las cosas materiales, hermanos. Y en esta Navidad el pesebre es una gran lección de humildad para nosotros, de la actitud de humildad, pero también de no hacer caso a este mundo materialista, hermanos, porque la verdad hay veces que nada más de eso se trata, ¿verdad? De lo material. No haga su Navidad que todo se trate de lo material. Busque estar agradecido con el Señor por lo que ya tiene, aunque no tuviera algo extra, pero sea agradecido. No es tan importante el dinero en el que se centra la gente, la ropa que se compra la gente, lo material. Está bien si nos compramos una chamarrita nueva o algo, no es que sea malo, pero no centre su corazón ahí, hermano. Es más, por lo material agradézcale a Dios, hágalo algo espiritual, ¿verdad? Hermano, en esta Navidad piensa en tres aspectos del nacimiento de Jesús. Piensa en el perdón que usted tiene de Cristo, piensa en la presencia que tenemos de Cristo en nuestra vida y piensa en el pesebre, porque es increíble que Dios hubiera permitido semejante nacimiento, semejante pesebre, pero qué bonito que el Señor permitió todo eso, porque quería también enseñarnos humildad, y no hay mejor ejemplo de humildad que la del Señor Jesucristo, ¿no es así? Debemos armarnos de ese pensamiento de humildad, vestidos de humildad, dice Primera de Pedro. Así que, hermanos, busquemos tener humildad y guarde mucho su corazón. Si usted tiene bendiciones, puede ir y comprar regalos, está bien, no es malo, solamente no centre en eso su corazón, ¿okay? Porque la vida del hombre no consiste en los bienes que tiene, dijo el mismo Señor Jesucristo. Y si alguien dice, pues es que mira dónde tú naciste, en el palacio del rey Herodes, no, pero mira, tú naciste en cuna de oro. Y no, nadie le podía apuntar al Señor Jesucristo eso. Cuando Él venga, Él va a venir como el Rey de Reyes, va a venir con coronas de oro, con lujo, va a venir en un caballo. Pero mientras Él nos enseñó humildad, naciendo en un pesebre, no alcanzando lugar ni en el mesón, en vez de cabalgar un caballo blanco, cabalgó un pollino de asna, ¿verdad? Un burrito. No el burrito sabanero, pero la Biblia dice que un asna, ¿verdad? Porque luego ya, no sé qué tenga de bíblico eso, pero a veces nos vamos con otras ideas, ¿verdad? Qué bonito que el Señor estuvo dispuesto, ¿verdad? A cabalgar un asna. Qué bonito que no tenía dónde recostar su cabeza. Y eso nos enseña a ser humildes también a nosotros, hermanos. El pesebre es algo que a mí me pega, porque todos tenemos, o los que tenemos hijos más bien, pensamos, ¿cómo es posible que pusieran al bebé Jesús en un pesebre? ¿Ve? Así que, hermano, piensa en esta Navidad en el Señor Jesucristo. Y al menos ya vimos 3 aspectos que tienen que ver con su venida, ¿no? Que nos deben recordar y agradecer al Señor Jesús. Piensa en estas 3 cosas, en su perdón, en su presencia y en su pesebre.
Vamos a orar. Señor, en esta noche gracias por la oportunidad que nos das de reflexionar en tu palabra y pensar en estas 3 bendiciones que nos muestra el nacimiento de tu Hijo. Gracias por el perdón de nuestros pecados, porque son muchos, Señor, y somos dignos de ir al infierno, pero gracias por el perdón de nuestros pecados. Gracias por tu presencia, que tú vives en nuestro corazón, y gracias porque tú nos acompañas en días buenos y malos y nos encaminas por caminos de paz cuando nos dejamos guiar por ti. Y también, Señor, gracias por el pesebre, porque es una muestra de humildad de parte de tu Hijo. Y Señor, ayúdanos a tomar en esta noche al corazón estas cosas que hemos escuchado y tomar alguna decisión. Y así como estamos con ojos cerrados, hermanos, le invito a tomar un momento para agradecer por el nacimiento del Señor Jesucristo. Agradézcale por esos pecados que usted se acuerda, que le causan tristeza, que le causan vergüenza, y agradézcale por el perdón que le ha dado el Señor Jesucristo. Agradézcale por la presencia que usted tiene a Cristo en su corazón, que no se va a salir. Agradézcale porque Él puede guiarle por buenos caminos. Y también le puede decir: Señor, yo quiero tomarte en cuenta en las decisiones que tengo que tomar. En este diciembre o empezando enero tengo que tomar decisiones muy importantes en mi vida. Señor, guíame. Tú vives en mi corazón, encamíname, dirígeme por tus caminos. No tomes decisiones por ti sola, por ti solo. Hermanos, ¿cuántos cristianos se han equivocado por simplemente no tomar en cuenta al Señor y tomar decisiones por cómo sienten, por cómo piensan? ¿Qué te ha dicho el Señor? ¿Por dónde te ha dirigido? Y también, ¿por qué no busca cuidar su corazón del materialismo? Tengamos humildad en nuestra vida y en nuestro corazón, hermanos. Y no se centre tanto en los presentes, en lo material. Céntrese en el Señor Jesucristo, céntrese en su familia, céntrese en las cosas más importantes. Señor, en esta noche gracias por la oportunidad que nos das de abrir un poquito tu palabra. Gracias por mis hermanos que están aquí, y yo sé que lo que nos une es que todos hemos tomado esa decisión de recibir a tu Hijo Jesucristo en esta noche. Gracias, Señor. Bendice las decisiones tomadas, bendice esta enseñanza y ayúdanos a llevarla en nuestro corazón. Y Padre, agrádate de las decisiones tomadas, porque te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús.